En el corazón palpitante del sudeste asiático, Tailandia se despliega como un vasto lienzo de maravillas sensoriales y emocionales, un país donde el pasado milenario convive en perfecta armonía con el vibrante presente. Este reino, conocido como el País de las Sonrisas, captura el corazón de quienes lo visitan, invitándolos a explorar sus múltiples facetas, desde los bulliciosos mercados y templos centenarios hasta los paisajes selváticos y las playas paradisíacas. Cada rincón cuenta una historia diferente, pero todas confluyen en una misma sensación: la de estar en un lugar donde la vida, en todas sus expresiones, se celebra con entusiasmo. La capital, Bangkok, late al ritmo de una ciudad que nunca duerme, donde lo moderno y lo tradicional se entrelazan de manera fascinante. Los rascacielos de cristal y acero reflejan el brillo del sol tropical, mientras que los templos dorados, como Wat Arun y Wat Phra-Kaew, irradian una serenidad atemporal. En sus calles, los tuk-tuk serpentean entre el caos del tráfico, llevando a viajeros y locales por avenidas llenas de vida. El Gran Palacio, con su arquitectura resplandeciente y detalles intrincados, es un recordatorio de la majestuosidad de las dinastías que moldearon la historia de Siam. Mientras tanto, los canales de Thonburi, conocidos como la Venecia del Oriente, ofrecen un respiro tranquilo, con antiguas casas de madera que se reflejan en aguas apacibles, transportándonos a una época más sencilla. Todo en Bangkok parece diseñado para seducir los sentidos. Los aromas intensos de los mercados flotantes, el chisporroteo de los boks en las esquinas y el constante ir y venir de una ciudad que no conoce la quietud. En el norte, Chiang Mai y sus alrededores evocan un mundo de espiritualidad y tradición. Las montañas se alzan como guardianes de una herencia cultural rica, donde los templos brillan entre la neblina matutina. Los monjes, vestidos con túnicas azafrán, recorren las calles en busca de limosnas, mientras el aroma del incienso flota en el aire fresco. En las aldeas de las tribus de las colinas, el tiempo parece haberse detenido. Aquí, las mujeres tejen textiles que cuentan historias ancestrales, mientras los hombres cultivan café en terrazas que descienden como escalones verdes. En los santuarios éticos, los elefantes encuentran un refugio seguro, alejados del turismo irresponsable, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y respetuosa. Por las noches, los mercados se llenan de luces y colores, y las montañas susurran leyendas de tiempos pasados mientras la naturaleza parece guardar secretos en cada rincón. Más al sur, las islas de Tailandia revelan un Edén que parece extraído de un sueño. Las Phi Phi, con sus imponentes acantilados de piedra caliza que emergen del mar Esmeralda, son un espectáculo que deja sin aliento. En las aguas turquesas, los arrecifes de coral danzan con vida, albergando peces tropicales que brillan como joyas bajo el sol. Koh Samui, Phuket y Krabi ofrecen playas de arena blanca bordeadas por palmeras que se balancean con la brisa marina. Más allá de las costas turísticas, las aldeas pesqueras revelan una forma de vida más tranquila, donde los barcos de cola larga, decorados con cintas de colores, se mecen suavemente en las aguas cristalinas mientras los pescadores reparan sus redes al atardecer. Es un mundo donde la simplicidad y la belleza conviven sin esfuerzo. La gastronomía tailandesa es una celebración de sabores, texturas y aromas. Cada plato cuenta una historia de influencias culturales y herencias culinarias. En los mercados flotantes, las vendedoras preparan sopas fragantes y frutas exóticas desde pequeñas embarcaciones, perpetuando tradiciones que han resistido al tiempo. El equilibrio entre el picante, lo dulce, lo ácido y lo salado es una obra maestra en sí misma, visible en platos icónicos como el Pad Thai, el curry verde y el Massaman. En las calles de Bangkok, los vendedores ambulantes transforman ingredientes simples en festines memorables, utilizando boks que chisporrotean y llamas que iluminan la noche. Cada bocado parece una explosión de matices, un reflejo de la complejidad cultural del país.
Los festivales tailandeses, vibrantes y coloridos, transforman el paisaje en un escenario de celebración. Durante el Loi Krathong, miles de pequeñas balsas decoradas con flores y velas flotan por los ríos, llevando consigo deseos de renovación. En el Yipeng, las linternas de papel iluminan el cielo, creando un espectáculo celestial. En el sur, el Festival Vegetariano de Phuket transforma las calles en un caleidoscopio de procesiones y sabores, mientras en la provincia de Loei, el Pitthakong combina el misticismo y la diversión con máscaras coloridas y danzas rituales. Cada celebración es un reflejo de la alegría de vivir que caracteriza a los tailandeses. Pero Tailandia no es solo un país de paisajes y festivales, también es un santuario para la biodiversidad. En el Parque Nacional de Khao Yai, elefantes salvajes caminan majestuosamente entre cascadas de ensueño, mientras gibones cantan desde las copas de los árboles. En los manglares de Krabi, los kayakistas navegan entre raíces entrelazadas, explorando ecosistemas únicos. Las terrazas de arroz de Mae Hong Son y las plantaciones de té de Chiang Rai pintan paisajes que parecen sacados de una postal, donde la naturaleza y el hombre han aprendido a coexistir en equilibrio. La identidad tailandesa es un delicado equilibrio entre tradición y modernidad. En Bangkok, los centros comerciales futuristas se alzan junto a antiguos santuarios espirituales, donde las ofrendas de jazmín y bebidas azucaradas conviven con la tecnología. Las artesanías, como la seda tailandesa y la cerámica celadón, reflejan una habilidad heredada de generaciones, mientras que las expresiones contemporáneas, como el arte urbano de Talat Noi, muestran la capacidad de reinventarse sin perder la esencia. Tailandia no es solo un lugar para visitar, es una experiencia que transforma. Es un país donde cada sonrisa cuenta una historia, donde cada amanecer promete nuevas posibilidades y donde cada despedida lleva consigo la promesa de regresar. Quienes han explorado sus paisajes y conocido a su gente se llevan algo más que recuerdos. Se llevan un pedazo del alma de un reino que, con su hospitalidad y belleza, nunca deja de asombrar. La experiencia de Tailandia no se limita a lo que los ojos pueden ver o los sentidos pueden percibir. Es un viaje profundo hacia la conexión humana, espiritual y cultural. Los templos ocultos en los rincones más remotos del país, como los santuarios excavados en las rocas de Kanchanaburi, son testigos silenciosos de siglos de devoción. Allí, los monjes descienden al amanecer, sus túnicas azafrán destacando contra el verde profundo de la selva, mientras las montañas envueltas en niebla parecen proteger los secretos de un pasado que se rehúsa a ser olvidado. Este paisaje, tan natural como místico, invita a la introspección, recordándonos que la grandeza de Tailandia no solo radica en su diversidad, sino en la capacidad de despertar en cada visitante una sensación de pertenencia y admiración. Más allá de la naturaleza, la vida cotidiana tailandesa es una obra de arte en movimiento. En los talleres de Chiang Rai, los artesanos trabajan con una paciencia infinita, moldeando plata y seda en piezas que cuentan historias de reyes antiguos, dioses y héroes. Las mujeres de las aldeas del noreste tejen patrones que reflejan el paso de las estaciones, los mitos budistas y las leyendas de sus ancestros, mientras los hombres cultivan arroz en campos que brillan al sol como espejos líquidos. Cada rincón del país respira creatividad y orgullo por sus tradiciones, y a medida que uno recorre estas tierras, el ritmo pausado de la vida rural contrasta con la energía de las ciudades, ofreciendo un equilibrio único que difícilmente se encuentra en otros lugares. En las islas menos conocidas del mar de Andamán, como Colipe o Kolanta, las comunidades de gitanos del mar viven de acuerdo con un calendario marcado por las mareas. Estos nómadas marinos, con un conocimiento profundo del océano, bucean sin equipo y leen las corrientes como si fueran libros abiertos. Sus historias, transmitidas oralmente de generación en generación, revelan una conexión ancestral con el agua y sus secretos. Por las noches, junto a las hogueras en la playa, los ancianos narran cuentos de espíritus marinos y antiguas leyendas,
mientras las estrellas parecen brillar con más intensidad sobre sus hogares flotantes. Tailandia también guarda espacio para la innovación, demostrando que tradición y modernidad pueden coexistir. En los mercados nocturnos de Bangkok, como el Rot Phai o el Ratchada Train Market, la juventud tailandesa se mueve entre puestos de comida, bares modernos y tiendas de antigüedades. Las luces de neón y los reflejos en el pavimento mojado tras la lluvia crean un ambiente casi futurista, donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran en un vals perpetuo. Este dinamismo se refleja también en su arte urbano, en los cafés minimalistas que sirven café cultivado en el norte y en la música que combina instrumentos tradicionales con beats electrónicos. No se puede dejar de mencionar la importancia de los rituales espirituales y la conexión de los tailandeses con su fe. En lugares como Wat Maatat o Wat Pradat Doi Suthep, los peregrinos ascienden escalones interminables en busca de bendiciones, mientras los templos se llenan del eco hipnótico de los gongs y los cantos. Incluso en las ciudades más modernas, los pequeños altares colocados en cada rincón son testigos de un respeto profundo por lo sagrado, un vínculo constante con lo trascendental. La despedida de Tailandia siempre llega con un sabor agridulce. Al dejar atrás sus paisajes, las sonrisas de su gente y los sonidos de sus mercados, queda en el corazón un eco que invita a regresar. Porque Tailandia no es solo un lugar para explorar, sino un espacio para conectar, aprender y recordar que en el mundo aún hay lugares donde la vida se celebra con toda su intensidad. Y aunque el viaje físico termine, el impacto emocional de este país queda para siempre grabado en la memoria. Tailandia, con sus montañas, templos, islas y sonrisas, no solo es un destino, sino una promesa, la de encontrar belleza en cada rincón, inspiración en cada momento y magia en cada experiencia. Al final, quienes han conocido este reino no solo parten con fotografías y recuerdos, sino con una parte del alma de un lugar que transforma a quienes lo descubren. Tailandia no se olvida, se lleva en el corazón, como un tesoro que brilla con la luz de sus amaneceres dorados y sus noches llenas de estrellas. Al regresar a casa, Tailandia permanece como una presencia constante en la memoria, un lugar que trasciende las postales y los itinerarios turísticos. Es imposible no evocar la calidez de su gente, esa hospitalidad genuina que convierte a los visitantes en amigos y las breves conversaciones en momentos inolvidables. Las manos juntas en el bai, ese saludo tan simple y lleno de respeto, simbolizan la esencia de un país que valora profundamente las conexiones humanas. Incluso en los encuentros más fugaces, como el de un vendedor ambulante recomendando su mejor plato o un monje compartiendo una sonrisa serena al amanecer, se siente esa energía inconfundible que define a Tailandia. Los paisajes de este reino tampoco abandonan fácilmente al viajero. Las montañas de Chiang Mai, envueltas en niebla y susurrando historias a través del viento, quedan grabadas como una pintura en la mente. Las playas del sur, con sus aguas cristalinas que reflejan el cielo como un espejo infinito, parecen demasiado perfectas para ser reales, pero son recuerdos imborrables que evocan un deseo constante de regresar. Y luego están los templos, estructuras majestuosas que no solo fascinan por su belleza arquitectónica, sino por la espiritualidad que emanan, invitando a la reflexión y al silencio incluso al viajero más distraído. Pero quizás lo más poderoso de Tailandia no es solo lo que se ve o se experimenta, sino lo que inspira. Este es un país que enseña, casi sin proponérselo, lecciones profundas sobre la vida. La importancia de la gratitud, visible en los rituales diarios de los tailandeses al ofrecer flores o incienso en sus altares. La capacidad de vivir el presente, presente en cada mercado nocturno o en cada comida compartida. La habilidad de encontrar armonía en el contraste, reflejada en la convivencia de lo moderno y lo tradicional, de la energía vibrante de las ciudades con la calma de las aldeas rurales.
Incluso la música y la danza, dos expresiones artísticas profundamente arraigadas en la cultura tailandesa, tienen algo que enseñar. En los movimientos precisos y elegantes de una danza con o en los ritmos hipnóticos de los tambores y flautas tradicionales, se percibe una conexión entre pasado y presente que pocos países logran conservar. Estos momentos artísticos, aunque efímeros, tienen la capacidad de transportarte a un lugar atemporal, donde las historias del Ramakien y las tradiciones de siglos atrás cobran vida frente a tus ojos. A medida que pasa el tiempo, Tailandia deja de ser solo un lugar al que se visitó una vez. Se convierte en una especie de brújula emocional, un recordatorio constante de que hay más belleza, más bondad y más magia en el mundo de lo que a veces se percibe en la rutina diaria. Quizás por eso tantos viajeros sienten la necesidad de regresar, de explorar más profundamente, de buscar esos rincones que quedaron sin descubrir y esos momentos que solo Tailandia puede ofrecer. La promesa de un nuevo amanecer sobre las ruinas de Sukhothai, la emoción de perderse en los mercados flotantes de Ampava o la paz de caminar descalzo por un templo en Ayutthaya son razones suficientes para volver. Sin embargo, lo que realmente atrae es esa inexplicable conexión emocional que surge con